Muy buenos días con todos, somos Preuniversitario Semansky. Te ayudamos con tu prueba de grado y con tu prueba de ingreso a la universidad. Contamos con nivelaciones en todas las materias. Mi nombre es Caterina Morocho y soy profesora en dominio social y lingüístico. El día de hoy en dominio lingüístico vamos a revisar un tema que son los elementos del lenguaje, agregando ciertas cuestiones tales como grafemas, morfemas, fonemas, lexemas, también lo que son significantes y significados. Así que vamos a ello. Elementos del lenguaje. Los temas que veremos el día de hoy son elementos netos del lenguaje, grafemas y fonemas, lexema y morfema, y finalmente significante y significado. Pero nosotros, para tener claro los elementos, tenemos que saber qué es el lenguaje. Y el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar sus sentimientos o pensamientos mediante el uso de la palabra. Pero también nos vamos a dar cuenta que no necesariamente necesitamos palabras para expresarnos. Más del 50% de nuestro lenguaje es no verbal, pero eso vamos a verlo a continuación. Entonces, como primer elemento dentro de lo que es el lenguaje, tenemos al emisor, ¿sí? Entonces, como vemos en la imagen que está alguien hablando, pues el emisor se refiere a aquel que produce el mensaje en el acto de la comunicación, al individuo que está expresándose y comunicando algo, ¿sí? Vamos a ver el segundo elemento, que es el receptor. El receptor, en cambio, es el agente que percibe o recibe el mensaje. Nos referimos al destinatario que recibe la información, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver ya dos elementos principales, el receptor y el emisor. Como tercer elemento tenemos el mensaje, que es lo que nosotros vamos a decir, qué es lo que nosotros vamos a expresar. Entonces, el mensaje es un conjunto de símbolos, signos o palabras que son objeto de una comunicación, ¿sí? Cuando usted de pronto va a entregar algún trabajo o va a enviar algún correo electrónico, pues ese es el mensaje. Tenemos aquí muy claro dos elementos dentro de lo que es el mensaje. Tenemos la codificación y la decodificación, ¿sí? Si yo estoy emitiendo un mensaje, si yo soy el emisor y quiero transmitirle algo a usted, pues yo voy a codificar lo que es la información, ¿sí? Y de igual manera, si usted es el receptor, usted va a decodificar el mensaje que yo le estoy enviando, ¿sí? Ahora, también hay un tercer elemento que es importante, que es el código, ¿sí? El código viene a ser el idioma en común que tenemos para de esa forma pues poder comunicarnos. Entonces aquí puede entrar muchas cuestiones como el idioma inglés, el idioma español, incluso el lenguaje de señas. Entonces ese es el código. Y también tenemos otro elemento que es el canal, ¿sí? El canal es el medio por el cual usted va a transmitir esta información. Un ejemplo claro en el momento que estamos viendo este video, pues es la plataforma de YouTube, ¿sí? Es el canal. También puede ser su teléfono cuando le llega un mensaje, una llamada, entonces ese es el canal, ¿sí? Ahora, con todos estos elementos del lenguaje vamos a ver que se produce lo que es la comunicación. ¿Pero qué es la comunicación? La comunicación es la transmisión de señales, palabras, signos o gestos a través de un código. No se olvide que el código es el idioma. Un código común de un emisor a un receptor, ¿sí? Esa es la comunicación. Entonces, para nosotros comunicarnos vamos a usar lo que es la palabra. Y también vamos a usar otros elementos tales como el gesto y el sonido. Estos tres elementos componen alguna parte de lo que es la comunicación, ¿sí? Una parte de lo que es la comunicación. Entonces, vamos a ver también que dentro de lo que es la palabra existe lo que es el grafema y lo que es el fonema. Vamos a ver que el grafema
es una representación visual de una letra o una palabra. Ya vamos a ver un ejemplo para que usted entienda, pero no se olvide que el grafema es una representación visual, algo visual, ¿sí? Mientras que el fonema, en cambio, es la representación sonora de una letra o una palabra. Para ello vamos a explicar esto con un ejemplo. Y el ejemplo es hora. Vea bien la palabra, hora. Entonces, nosotros tenemos 4 grafemas. La H, la O, la R y la A. Estos son los grafemas, ¿sí? Es la imagen que nosotros tenemos de una letra, de una consonante o de una vocal, ¿sí? Ese es el grafema, ¿sí? Entonces, la palabra hora está compuesta por 4 grafemas, ¿sí? Ahora, usted se preguntará entonces, ¿qué es el fonema? Entonces, el fonema en cambio viene a ser la representación sonora. Entonces aquí tenemos 3 sonidos. Sería O y Ra. O, R de R y Ra. Entonces, tenemos los 3 sonidos que vienen a ocupar los fonemas. No se olvide, grafema, simplemente la representación visual, cómo se escribe. Y el fonema, en cambio, ya es la representación auditiva, cómo esto se pronuncia, ¿sí? Cómo suena. Ya. Ahora, también vamos a ver que para que una palabra tenga sentido, tenemos que utilizar 2 términos, el lexema y el morfema. ¿Qué es el lexema? El lexema es la parte que se mantiene invariable en todas las palabras de una misma familia. Además, es un término independiente. El lexema es conocido también como raíz, con la cual se puede conjugar y formar diversos tipos de palabras. No se olvide que el lexema es la raíz, ¿sí? Es la parte inicial de la palabra y es totalmente independiente, ¿sí? No necesita más de, o sea, sí va a necesitar del morfema, pero esta parte es invariable, no cambia, ¿sí? Es independiente. Ahora vamos a ver lo que es el morfema. El morfema viene a complementar el lexema, ¿no? Entonces, es la unidad más pequeña de la lengua y es variable por género, tiempo y número. Ya le voy a dar un ejemplo también de eso. Y también es conocida como la suma del lexema o terminación, ¿sí? Entonces, la palabra se compone por 2 partes, lo que es el lexema y lo que es el morfema, ¿sí? El lexema es una parte totalmente independiente y no cambia, y el morfema depende del lexema y siempre puede cambiar. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. En cuanto al lexema tenemos nin y morfema os, lexema hug, morfema ando, lexema ri, morfema os, lexema luch, o, lexema azul, morfema es, y en general pues podemos ver más ejemplos, ¿sí? Pero quería hacerles acotación en lo que es el morfema, porque el morfema pues es una parte totalmente dependiente del lexema y es muy cambiante, es muy variable. Por ello pues tiene género, tiene tiempo y cantidad, ¿sí? Número, tiempo y número, tiempo y género, sí, son 3. Entonces, en este caso tenemos niños, entonces os está ocupando la parte de género, porque puede ser as también, podría ser niña, y también el número, ¿sí? Está ocupando una cantidad. Y en cuanto a lo que es tiempos, pues vemos aquí en la segunda tenemos un ejemplo. Jugando es una conjugación, ¿sí? Va con un tiempo, ¿sí? Y así podemos ir cambiando de morfema con tiempo, con número y con género. Ahora, seguimos hablando un poco sobre lo que es la palabra. Y pues para ello vamos a ver que tenemos el significante y el significado, ¿sí? Cuando nosotros queremos expresarnos tenemos algunas cuestiones inherentes a la palabra. Entonces, el significante es simplemente la representación visual de una palabra, mientras que el significado viene a ser la definición de esa imagen, ¿sí? Entonces, yo les he puesto aquí un claro ejemplo. Tenemos el significante al lado izquierdo y el significado en el lado derecho.
no se olvide que el significante siempre va a ser la representación visual. Entonces, en este caso, el significante es una palabra, ¿sí? Usted cómo escribe esa palabra, ese es el significante. Y el significado, pues, es la definición, el concepto que usted tiene del significante, ¿sí? Entonces, tenemos este ejemplo donde tenemos la flor que ocupa, ¿cuántas letras? Ocupa 4 letras y es una palabra, ¿sí? Flor. Este es el significante, lo que usted escribe, usted cómo tiene esta imagen de esta palabra. Y el significado pues viene a ser el concepto, la definición, o lo que usted tiene en su mente para poder describir esta palabra, ¿sí? Si yo le pongo otros ejemplos, por ejemplo, manzana. Manzana se escribe de tal forma, pero usted tiene en su mente, tiene algunas cuestiones tales como formas, tamaños, colores, sabores incluso de la manzana. Entonces ahí tenemos varios ejemplos que nosotros podemos tener cuando hablemos de lo que es significante y significado, ¿sí? Entonces vamos a ver en cambio ahorita algunos ejemplos sobre lo que es los elementos del lenguaje y algunas cuestiones que les pueden ayudar para su prueba de ingreso. Vamos a leer. Primero, según el párrafo, identifica el contexto como elemento de comunicación. A ver, el contexto, dice, como elemento de comunicación. Dice, el Ecuador posee 14 nacionalidades reconocidas en la Carta Magna de Montecristi 2008. Entre ellas la Secoya, ubicada en Sucumbíos, Cantón Chuchufindi, Cuyabeno, en las riberas del río Aguarico. Su lengua es la paicoca. Viven de la agricultura, extracción de la madera y ganadería. Sus viviendas están hechas de caoba o cedro, con techo de palma y pilares de la madera. Si estamos hablando de un contexto, yo sí les había mencionado que el contexto es en general de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿de qué estaremos hablando aquí? Estamos hablando de la región sierra, de la región insular, del litoral o de la Amazonía. Verán que nos está pidiendo el contexto como elemento de comunicación. En este caso, la respuesta es Amazonía, porque estamos hablando de la provincia de Sucumbíos y del cantón Chuchufindi y demás, ¿no? Cuestiones inherentes a la región amazónica. Vamos con el ejercicio número 2. Identifique al emisor del texto. Dice, el alcalde de Quito ha manifestado que se propondrá una ordenanza para que los ciudadanos no puedan libar en bares y discotecas. Libar es beber, no tomar. Únicamente hasta las 2 de la mañana. Varios concejales, por su parte, han manifestado que esta medida podría afectar al turismo. Sin embargo, la ciudadanía se ha manifestado diciendo que los turistas no solo buscan bebidas alcohólicas y que pese a la propuesta seguirá habiendo turismo. En el diario La Hora local ha sido publicada esta noticia con el fin de que los quiteños se enteren. Entonces nos están pidiendo identificar al emisor. Entonces, ¿cuál será? El alcalde de Quito, el concejal, Diario La Hora o quiteños. ¿Cuál será la respuesta? Entonces, la respuesta puede ser, como siempre les he dicho, no vayan descartando y hasta que queden 2. Puede ser un poco complicado tal vez cuando estamos hablando sobre el Diario La Hora, ya que el Diario La Hora pues es una entidad que quiere transmitir cierta información. Podría confundirse con lo que es el emisor, pero sin embargo, al principio de la frase pues tenemos el alcalde de Quito ha manifestado que se propondrá y etcétera, ¿no? Entonces la respuesta sería el alcalde de Quito. Y para finalizar pues tenemos la número 3, que dice, identifique al receptor del texto. Un profesor de la Universidad Católica de Cuenca se dirige al auditorium de estudiantes y expone que la corteza terrestre está constituida por grandes placas, poco deformables, que se empujan entre sí, pero si una de estas placas se desliza con respecto a la otra y vence el límite de resistencia de la roca, se produce un mecanismo físico-químico que libera energía y transforma las capas de la Tierra, el cual es conocido como sismicidad. Ahora bien, siempre tenemos que leer bien el enunciado, y aquí nos dice identifique al receptor. ¿Cuál es el receptor? ¿Serán los estudiantes? ¿Será el profesor? ¿Será sismicidad o serán los profesores? Entonces, ¿cuál será la respuesta? En este caso, pues el profesor está exponiendo cierta cuestión y como bien dice, se dirige al auditorium de estudiantes. ¿Sí? Entonces, quienes están
receptando esta información, pues van a ser los estudiantes. Bueno, muchachos, a continuación vamos a ver algunas pequeñas conclusiones de este tema. Bueno, jóvenes, para concluir con el tema, dentro de los principales elementos del lenguaje tenemos dos, el emisor y el receptor, ¿sí? En torno a ellos se van a ir desglosando otros elementos como son el mensaje, el canal, el código y lo que es el contexto. El contexto es todo de lo que estamos hablando, todo lo que hablamos, ¿sí? Ahora, para que haya una correcta comunicación, vamos a ver otros elementos que pertenecen a lo que es la lengua, como son el fonema y lo que es el grafema. El grafema es una representación visual, ya sea de una letra o de una palabra, ¿sí? Mientras que el fonema es una representación sonora, ¿sí? Es el sonido de una letra o de un conjunto de vocales con letras, puede ser una palabra incluso, pero no nos vayamos a confundir con lo que es significante y significado. El significante, en cambio, es la representación visual, es la imagen de una palabra, ¿sí? O sea, es la palabra en general, como nosotros la escribimos, ¿sí? El significante. Mientras que el significado es lo que realmente significa esa palabra. Por ejemplo, si yo les escribo la palabra árbol, usted sabe cómo se escribe la palabra árbol, ¿sí? Pero usted también tiene el concepto de que un árbol es verde, tiene hojas, ramas y demás. Ese es el significado, ¿sí? Entonces, eso, muchachos, también hemos hablado sobre lo que son los lexemas y los morfemas. El lexema es la raíz de una palabra y es independiente, no necesita del morfema, ¿sí? El morfema, en cambio, es totalmente dependiente porque es la terminación de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, niños, os tiene un final que es el morfema y este puede ir variando en lo que es número, género y tiempo, ¿sí? Este es como se va conjugando con el lexema, ¿sí? Eso, muchachos, espero que les haya servido mucho y nos veremos en la próxima.